Continuamos con Buenos Aires Tecnológica. Seguimos con Buenos Aires Tecnológica. Ahora vamos a presentar, Susana, a nuestros dos invitados. Bueno, vamos a presentar al ingeniero Juan Carlos Gómez. Y buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Y al ingeniero Sergio Alberino, que también está acompañando acá desde la Facultad Regional Buenos Aires, ¿no? Buenas, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, bueno, para empezar un poco, queremos saber de qué se trata la inteligencia artificial y la robótica. Bien. Podemos contestar a eso. En principio me gustaría hacer una especie de pequeñísimo recorrido histórico. El término como tal, como disciplina, empieza en los años 50 y pico del siglo pasado, por supuesto. ¿Tanto? Sí, en 1950 y pico, ¿no? Sí. No, porque como cambiamos Ya un poquito había de nacido. siglo, nos da la sensación de que es mucho más lejos. Ya estaban así. Sí, yo también, justamente. Algunos piensan que antes también, porque hay algunos antecedentes Claro, no, ahí pero también. el lugar donde acuñan el término más o menos es en esa época con la primera conferencia y qué sé yo. Y ¿El de robótica o el de inteligencia? El de inteligencia artificial, directamente. Y el inconveniente que tuvo es que despertó muchas expectativas, demasiadas, casi al punto de ser exageraciones. Con lo cual, con el tiempo, cuando esas expectativas se fueron cayendo y no se iban cumpliendo, empezaron a pasar casi vergüenza, digamos, entre comillas, porque más de uno que había prometido algo no se podía cumplir, no se podía realizar. Se gastó mucho dinero, se invirtió mucho dinero. El Departamento de Defensa de Estados Unidos invirtió un montón de dinero en ese tipo de cuestiones y no tenía los resultados que querían. Cosas elementales, por ejemplo, traductores automáticos. Hacer un traductor automático del mismo nivel que hoy tenemos en el Google o cosas por el estilo, ha pasado muchos años para poder tener algo medianamente que pueda ayudarnos, aunque sea. Está lejos de interpretar como interpretamos nosotros. Claro, quizás esto que parecía tan fácil se dio recién después del 2000, y cuando en esa época se pensaba en el 2000 era como pensar en los supersónicos, Sí, una ciudad claro, autos que parecida a volaban, eso. todo Claro, Tal cual, en realidad, bueno, pasó todo lo que tenía que pasar, pero va más lento, ¿o no? Sí, tal cual. Sí. Había una expectativa así sobrevalorada de lo que iba a pasar en el futuro. Lo que decís de los autos también es cierto. O sea, se pensaba, ya un poco antes, ¿no? Digamos en los años 20, los años 30, se pensaba que en el 2000 tenía que haber autos que vuelen. Y bueno, no tenemos corrientemente autos que puedan volar. Bueno, pero volviendo al tema, acuñado el término y generar esas expectativas y ese tema de gastar recursos y no obtener resultados, lo que nos fue interesando a nosotros es la manera diferente de encarar la solución de problemas. Lo primero que se dieron cuenta es que, aun cuando en aquel momento casi no había computadora, como hoy en día, eso hay que tenerlo presente, lógico, sí. resolver problemas de la forma que nosotros decimos, por fuerza bruta, o sea, poner a la máquina a que haga sus cálculos, sus cuentas, sus evaluaciones, de esa manera no es posible resolver cualquier problema. Los ejemplos tenemos, no sé, Big Blue, cuando venció al campeón de ajedrez, pasaron muchísimos años. Pero allá por el 50 también sacaron la cuenta de lo que hubiese significado resolver por fuerza bruta el problema de ajedrez. La cuenta no me la acuerdo de memoria, pero no alcanza, escuchen la idea, no alcanza la edad del universo para que una computadora suficientemente rápida que genere un tablero, ¿sí?, por 10 a la menos 12 de segundo, Sí. pueda abrir todas las posibilidades de un juego de ajedrez. Vamos de vuelta. No alcanza la edad del universo para que una máquina que genera un tablero de ajedrez cada 10 a la menos 12 de segundo, Sí. ¿sí? Queda verdoso, vamos a decir para la gente que está escuchando, sería 0,0000000, claro, Exactamente, de segundo. de segundo. Entonces, O sea, casi tipo infinitesimal. Sí, millones de millones, Cero. la millonésima de segundo. Sí. Y aún generando a esa velocidad no alcanzaría la edad del universo para poder representar todas las posibilidades de un juego como el del ajedrez. Entonces, evidentemente, atacar un problema de eso y resolverlo ya no es la fuerza bruta.
Ya no es me pongo a generar todo y después elijo por dónde ir para ganar, porque sé dónde gano. Ahora la idea es armar toda una estrategia y toda una forma distinta. Y ahí es donde nosotros en algún momento, cuando hicimos alguna de las primeras reuniones en el 87, sobre el tema, nos atrevimos a tomar las definiciones que había de inteligencia artificial y esbozarla a la nuestra. Que uno la dice hoy en día, quizá estaría bueno cuestionarla también, pero está bueno que nos hayamos animado y sencillamente la planteamos como una forma diferente de programar computadoras. Ya no es la idea de hacer algo por fuerza bruta, sino sencillamente encontrar los mecanismos para poder resolver problemas que de otra forma serían imposibles. Hoy día hay computadoras que le ganan a un campeón de ajedrez. No lo hacemos nosotros, ¿no? Pero hay computadoras que le ganan a un campeón de ajedrez. O sea, la disciplina hoy avanzó muchísimo. Volviendo... Sí, que algunos de los principios con los cuales programan ahora estas computadoras que juegan al ajedrez son también de la década del 50, claro, porque se habían encontrado con este problema y ya habían empezado a esbozar, pero les faltaban algunas cosas como las computadoras para poder trabajar, pero bueno, es un detalle. O que decían que las computadoras se abarcaban toda una habitación, no sé, de 4 metros cuadrados más o menos. Y tal vez ahí estaba el tema de los bugs de programación, que eran bichos de verdad, se le metían una cucaracha entre las válvulas, claro, o cosas de esas, porque eran aparatos muy grandes. ¡Ay, qué horror! Era de verdad un bicho. Claro. Aparatos muy grandes y que tenían lámparas que estaban calientes, entonces a los bichitos les resultaba agradable. Sí. Sobre todo a las cucarachas. Sí, ahí apareció un término que para nosotros es común, dicho es así en español y grosero, sería de vaguear, de buguear, como quiera que se diga. Justamente tiene que ver con esa raíz que dice Sergio, que es ir y limpiar de los pedacitos de bicho y lo que dejan los bichos. ¿Qué sería con los algoritmos, no? Para que vayan decidiendo, eso es lo que... Respecto a la forma diferente de programar, sí, hay que encarar los problemas de una manera distinta. Hay montones de técnicas, muchas con buen soporte matemático y teórico detrás, otras que por ahí están incipientes, ya son más intuitivas, pero enseguida se busca la forma de darle respaldo formal. Pues programar sería como que el robot pueda tomar... Programar es que mediante un diagrama, digamos, que uno le explica a la computadora, después pueda tomar decisiones por sí sola. Entonces, de esa manera, así crear estos algoritmos más inteligentes. Sí. ¿Cómo se haría, por ejemplo? Porque en los programas clásicos vos tenés que de golpe te dice, bueno, si pasa esto, hace aquello. Ya tengo que escribirle, digamos, la receta al robot o a cualquier programa, digamos. Yo ya más o menos programo de esa manera. La idea es que acá el programa, por ejemplo, vaya aprendiendo, o que uno, en vez de decirle exactamente lo que tiene que hacer en cada caso, uno le da como reglas y las aplica, pero tal vez las aplica todas juntas. Una fórmula cada vez más grande sería. Sí. Y en algunos casos el tema del aprendizaje, que es muy interesante, o sea... Sí, eso es como que no nos cabe en la cabeza. No, es loco. O sea, en vez de decirle a un programa, vos tenés que, si pasa esto, mover aquello, aprender aquello, apagar esto de acá, vos le vas diciendo le vas mostrando, esto está bien y esto está mal, por ejemplo. Y el programa tiene que ir aprendiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tiene que aprender a seleccionar, en realidad. El programa tiene que aprender a seleccionar cuál es el problema. Justamente la palabra inteligencia tiene su raíz en seleccionar, en poder separar algo de otra cosa. O sea, esa discriminación que uno hace tiene que ver con la raíz de la palabra. ¿Cómo es ahora trabajar en la Argentina, hablando de todo esto, de que en la década del 50 se arrancó, ustedes en el 87 contaban que se juntaron, y bueno, en realidad, con todos los recursos que tenemos, tratar de seguir adelante y proyectar un futuro mejor? ¿Cómo sería acá en Argentina? Y la robótica creció muchísimo. Hace unos años hablar de un robot era ciencia ficción en todos los aspectos, por todos lados. En el caso, por ejemplo, el caso académico, hay muchos robots para experimentar que se pueden comprar. El tema es que siguen siendo caros para nosotros, y hay mucha experiencia en Argentina de construir robots medio como caseros, o en el caso, por ejemplo, de
nuestro de la facultad de reemplazar esto que sería muy caro comprarlo afuera, haciéndolo nosotros, pero que tenga las mismas prestaciones y que nos sirva para lo mismo, para ir aprendiendo cómo programar estos algoritmos inteligentes o ir solucionando problemas que son propios de la robótica. En Argentina siempre el problema pasa por lo económico, pero bueno, en el caso de la facultad, los últimos años que veníamos hablando antes, hay un poco más de financiamiento y podemos hacer algunas cositas mejores. Igual comprar un robot que ya tiene todo resuelto para experimentar está muy bueno, pero uno se queda medio como diciendo, bueno, si uno es mecánico y se compra el auto que ya tiene todo y está buenísimo, pero uno no puede tocar nada adentro, medio que se queda con las ganas, ¿no? O sea que también nos gusta el tema de los fierros, de ir armando, encontrándonos con los problemas de mecánica, de electrónica que van surgiendo. Esa parte tomada como una etapa de aprendizaje de quienes ingresan al grupo de inteligencia artificial y robótica al cual pertenecemos, esa parte como aprendizaje es muy motivadora para los que recién empiezan. O sea, si los que recién empiezan quisieran empezar a tratar de hacer alguna cosa digamos que requiere más estudio y demás, se les empieza a complicar y por ahí se frustran un poquito. En cambio, si empiezan por lo mismo que están estudiando, o sea, los que hacen mecánica entran y hacen algo de mecánica, pero están al lado de los otros que están haciendo algo extra. Claro, los que hacen electrónica lo mismo, y entonces y van pasando más naturalmente. Entonces es mucho más motivador, incluso la temática. O sea, en algún momento participábamos en categoría de fútbol de robots, una categoría simulada que había. Y es muy motivante la idea de la competencia en ese sentido, ¿no? De ir y ver si el algoritmo de uno es mejor o le puede ganar al del otro. Ese tipo de cosas son muy, muy interesantes a nivel de uno de los objetivos de la casa nuestra, que es la enseñanza. Lo que te iba a preguntar es justamente ¿quiénes se acercan? Los chicos que se acercan al grupo? ¿De qué especialidad son? ¿Ustedes los dos son electrónicos? Sí. ¿Y los chicos que se acercan al grupo son electrónicos o son de distintas disciplinas? Hubo mucho tiempo de supremacía electrónica. Ajá. O sea, mucho tiempo que venía gente de electrónica, pero después se empezaron a acercar justamente a través de este tema de la robótica. Y era muy, muy gracioso porque, por ejemplo, los primeros que se acercaron de mecánica habían hecho un brazo robot. Y era un espectáculo mecánico, digamos, estaba muy bien hecho, muy bien resuelto, y nosotros lo mirábamos y la electrónica nos parecía de la era de piedra, y ellos a su vez veían los robots que hacíamos nosotros, que tenían mucha electrónica, pero que nos decían, no, pero ¿cómo vas a hacer la mecánica de esta manera? ¿Por qué usaste este material? ¿Ustedes calcularon la torsión que va a tener esto? Bueno, no. Entonces fue muy enriquecedor que se incorporaran de otras áreas, no solo, bueno, después también gente de sistemas. Particularmente. Interdisciplinario. Sí, actualmente por suerte sí. En algún momento no, como dice Sergio bien, y realmente lo sufríamos, incluso sin darnos cuenta, porque estábamos encerrados en nuestra propia formación y a veces había cosas que no avanzaban. Bueno, los electrónicos tienen un poco de eso. Son jodidos. Sí. Yo tengo a mi sobrino que anda por ahí. ¿Es jodido o qué se le quiere hacer? Ambos. Ahí está. Ambos. Sí. Pero si uno no se da cuenta de los vicios que tiene, pero está bueno cuando uno interactúa con los de las otras carreras y los otros tienen sus otros vicios y bueno, los vamos puliendo entre todos, ¿no? Aprendemos mutuamente. El caso de sistemas es también particular porque ellos como parte de su formación tienen, por ejemplo, algo elemental que es hacer bien los relevamientos de requerimientos de información, todo lo que es documentación y demás. Y en nosotros es una falencia en nuestra carrera. No sé. Y porque para estudiar todo tenés que estudiar ya 10 años de carrera, claro, deberían ser. Entonces cuando nos juntamos con nosotros nos cuesta mucho documentar, nos cuesta mucho poder así planificar en ese sentido. En cambio la gente que viene de sistemas eso lo tiene mucho más claro y entonces en una conversación ya se ponen en claro un montón de cosas que a nosotros nos hubiese llevado más tiempo y quizás uno lo va adquiriendo, digamos en caso nuestro,
simplemente por tener más experiencia, por ser más viejo, pero... Sí, pero los chicos nuevos tenemos unos que vienen y se arman cosas increíbles, programan, hacen de todo y uno le pide, haceme una hojita donde pongas todo, donde esté todo lo que estuvieron haciendo y, ay no, eso les cuesta una bestialidad. Escribir, no. Digo, vamos a hacer como un manualcito de cómo se arma este robot para que lo pueda armar otro. No, bueno, eso cuesta más, pero hacen cosas fantásticas. Saquémosle fotos. Sí. Lo filman, Claro. todo. Bueno, vos sabés que eso... Después subir a YouTube. Bueno, pero se convierte en un mecanismo más de Claro. documentación. Sí. Y a veces hasta te diría... Es más didáctico también. Sí, pero como no le ponen nada extra, Claro. a veces no te sirve. Por Claro. más que esté tan rico, por ejemplo, en imagen o en video, no te sirve si no tenés por ahí Sí, sí. algún Como la detalle, explicación. claro, una Claro. explicación más Claro. clara. Sí. Una vuelta con unos alumnos, nada que ver, estaba mostrando una cosa en un osciloscopio y era una figura muy rara. Entonces lo hice porque habían terminado un trabajo y no, si no, estaban ahí medio inquietos. Les pongo esto para que vean, les iba a explicar y cuando me di vuelta estaban todos filmándolo con el celular y ya lo habían subido a YouTube, pero no sabían qué era lo que habían subido. Pero bueno, después se los expliqué y dije, para eso servía, pero al principio Agregá esta la descripción, necesidad, agregá la claro, descripción. sí. La necesidad de ya subirlo, ¿no? Subirlo a la red. ¿Y cuáles son los hitos más importantes o así invenciones que tengan ustedes en el grupo, o sea, de antes y lo más novedoso? Sí, primero inventamos la rueda. ¡Ah! No. Te la Eso patentaron, sí, ya todo fue muy tarde. Es un tema lo del patentamiento. No, pero deben tener porque están haciendo robots Sí, sí, ahora y todo, pero me imagino que antes también. Y Bueno, por ahí... hay algunas cosas, no sé, empiezo y... después. Sí, van saliendo. Algunos aspectos, por ejemplo, que son lindos para destacar, como grupo nos produce mucha satisfacción, es por ejemplo el tema de lo que se llama transferencia. O sea, es aquel momento en que algo que uno viene estudiando, viene haciendo, hace un modelo primero, después termina haciendo un prototipo y qué sé yo, en algún momento hay alguien que necesita algo muy similar y se toma eso, se le cambian a lo necesario, pero se está cerca y se le transfiere. Entonces, en ese caso, la universidad, por ejemplo, recibe algún tipo de rédito, porque lógicamente el cliente de eso paga. Generalmente se publica, con lo cual, que es un poco la moneda y la vara con la que nos miden. Entonces es una experiencia muy linda y en el grupo ha habido algunas cuantas experiencias de ese respecto de transferir cosas que se hicieron, que Sergio ha participado particularmente en una de un control de motores para un pulverizador Sí. de agroquímicos Ese- en viejas épocas. Sí, ese lo cuento porque es simpático, porque una empresa que traía del exterior un aparato que estaba fantástico, lo ponían en un tractor, uno programaba cuánto líquido quería Asperjar. en una determinada zona, que podía ser un fumigante o un tipo de abono o cualquier, o sea, algo que es líquido. ¿Fertilizante Claro, o- podía ser un fertilizante. Y entonces le ponían, no sé, tantos mililitros o litros por metro cuadrado, digamos, de superficie. El tractor después se movía o más rápido o más lento, con un GPS sacaba la velocidad y entonces sabía que tenía que echar más o menos del producto para que siguiera estando eso. El tema es que ese aparato se había vuelto prohibitivo, el costo, entonces la empresa decide fabricarlo acá. Lo empieza a hacer, lo lleva a la rural, lo muestra, la gente dice, che, está buenísimo, porque encima lo habían hecho más lindo, más cómodo, con pantalla touch, era una maravilla. Pero no lo habían terminado y ya la gente le decía, bueno, ya te lo compro, y no podían hacer que este aparato controlara de la misma manera la válvula y el aparato que hacía que saliera el líquido, ¿no? Y ahí, bueno, ahí... La parte electromecánica. Digamos. Sí, ahí nos contactaron y le hicimos específicamente esa solución para controlar esos motores que eran un motor que era muy malo, muy sensible, apenas uno lo abría o cerraba y además tenía un sensor que metía mucho ruido porque estaba arriba del tractor y se movía. Bueno, ahí estuvo bueno, le hicimos esta placa de control en particular y ellos desarrollaron el producto. Y lo que les vendimos primero un prototipo para que ellos lo probaran a ver si realmente era lo que necesitaban y después sí, la facultad le hizo la transferencia completa de tecnología, o sea, los planos, el programa del micro que iba adentro, todo, y después ellos lo modificaron para su
propio equipo y se comercializó. Hubo así otras experiencias del mismo tipo que, insisto, son nos dan mucha satisfacción a todos, ¿no? A los que participamos directamente o no, pero a todos nos da mucha satisfacción. Un caso, por ejemplo, fue un control de temperatura para un horno de crecimiento de cristales que tenía CITEF en aquel momento, CITEDEF hoy. Y tenían el inconveniente que estaban muy acopladas las distintas zonas del horno, entonces los distintos controles se enganchaban con lo que pasaba en la zona de al lado y no funcionaban bien. Entonces desde el grupo se les propuso una solución que usa una técnica que nosotros incluso la damos en clase. O sea, entre paréntesis, el grupo da una materia electiva en electrónica, en el departamento de electrónica, que es Introducción a la Inteligencia Artificial. Y en esa materia se da esta técnica con la cual se solucionó ese problema de CITEDEF, que es control difuso, por ejemplo. Entonces se les hizo un control distinto, se le diseñaron las placas, se hizo un modelo para hacer algunas pruebas en simulación en computadora y finalmente se les entregó y funcionó. Funcionó y lo tuvieron, no sé si lo tendrán hoy día, pero lo tuvieron funcionando para hacer los cristales que ellos necesitaban hacer. O sea que esos aspectos son uno de los aspectos que son lindos de recalcar y bueno, ya que ustedes nos dan la oportunidad de mencionar. Muy interesante. Claro, Sí, satisfactorio para ustedes, Claro, ¿no? Que claro, tengan- claro. que el trabajo en el que están abocados tenga una salida realmente Sí. importante, ¿no? O sea, está lindo cuando uno Que sea piensa, práctico, digamos, claro, que cuando se uno pueda piensa llevar a en una la resolución de un práctica. problema que tal vez dice, vamos a hacer un robot que haga esto. Ahora cuando tiene una aplicación directa, hay Claro, una satisfacción eso muy es- grande sí. y también uno termina corriendo porque el cliente en este caso termina diciendo, no, pero yo necesito que esté antes de tal fecha, necesito Claro. que, Bueno, que eso sí. tenga esta característica, Eso- necesito eso que es otra también empresa. funcione dentro de a esta temperatura, bueno, se complica. Es muy interesante bueno. saber cómo se puede transferir. Y es tan interesante, Camila. Que se nos Ya pasa. se nos pasó la mitad del programa. ¿Te parece, Bueno, ¿viste? es un Ya se gusto, pasó la mitad del realmente. programa. Pero bueno, es momento de que el 90.7 FM Flores venda, por lo cual viene la tanda publicitaria y a continuación, seguido, viene el segundo tema musical, pero previa presentación de Camila, porque si no, si va ¿Así pegadito, nomás? No. pegadito, no nos enteramos hasta que llega la mano mágica de nuestro operador. Así que vamos a escuchar la tanda publicitaria de las 17:30 y seguimos en... Buenos Aires Tecnológica. Estás en Buenos Aires Tecnológica. Enseguida volvemos.